Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cine y, en concreto, en un nombre que resuena con fuerza, Can Yaman. Y no solo vamos a hablar de él, no. Vamos a desvelar un secreto, una sorpresa que rodea a las producciones en las que ha participado, algo que quizás no esperabas y que te va a dejar con la boca abierta. ¿Listos para descubrir quién es esa coestrella que ha sorprendido a todos y que la hace tan especial? Antes de adentrarnos en esta intrigante historia, si aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto pequeñito para ti, pero para nosotros significa el mundo y nos anima muchísimo a seguir creando contenido para todos ustedes. Así que dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, ese físico que quita el aliento. Hemos visto sus telenovelas, sus series, sus películas, y cada vez que aparece en pantalla, hay una chispa, una energía que es innegable. Pero lo que hoy nos trae aquí es algo más profundo, algo que va más allá de su protagonismo. Se trata de las personas que comparten set con él, de esas coestrellas que a menudo en la sombra, juegan un papel crucial en el éxito de sus proyectos y que, en el caso de Can, han logrado algo realmente destacable. Cuando pensamos en un actor protagonista, nuestra atención se centra en él, en sus gestos, en su interpretación. Pero el cine y especialmente las series turcas son un arte colectivo. Hay un montón de profesionales detrás de cada escena, y uno de los más importantes es, sin duda, el actor o la actriz que comparte el foco con el protagonista. En el caso de Can Yaman, y esto es lo que vamos a desgranar hoy, ha habido varias coestrellas que, lejos de ser simples acompañantes, han brillado con luz propia. Han aportado matices y han logrado crear una química tan potente que ha sido clave para que sus proyectos se conviertan en éxitos rotundos. Y no solo eso, sino que han demostrado un nivel de actuación que en muchas ocasiones ha sido sorprendentemente alto, rivalizando e incluso eclipsando en ciertos momentos la atención que se le dedica a Can. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tienen de especial? Pues bien, vamos a empezar por desvelar uno de los nombres que más ha resonado junto a Can Yaman en los últimos tiempos. Hablamos de Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana que hizo su incursión en el mundo de la actuación junto a nuestro protagonista en la serie El Turco. Ahora, ustedes dirán, pero ella es una presentadora, ¿qué puede sorprender de su actuación? Y aquí es donde viene la sorpresa, mis amigos. Diletta, a pesar de no tener una larga trayectoria como actriz, demostró una solidez y una naturalidad frente a la cámara que dejó a muchos con la boca abierta. Se esperaba quizás una actuación más amateur, un papel secundario que cumpliera, pero lo que vimos fue una profesionalidad y una entrega que la situaron como una coestrella a la altura de las circunstancias, capaz de mantener el ritmo y de aportar una profundidad a su personaje que complementaba a la perfección la intensidad de Can. No se trata solo de su belleza, que es innegable, sino de su capacidad para transmitir emociones, para crear tensión y para construir una relación creíble con Can Yaman en pantalla. Muchos críticos y seguidores comentaron la sorprendente química que lograron, y como Diletta, lejos de ser eclipsada, brilló con luz propia, demostrando que tiene un talento oculto para la actuación que merece ser explorado. Y esto para un actor de la talla de Can Yaman, que ya de por sí tiene una presencia escénica arrolladora, es un logro mayúsculo para su coestrella. Significa que no solo se está a la altura, sino que se aporta algo nuevo, algo que enriquece la narrativa y que al final fideliza al público. Pero la sorpresa no termina ahí. Si nos remontamos a algunas de sus producciones anteriores, encontramos otros nombres que también han dejado una huella imborrable y que, de igual manera, nos han demostrado que la elección de las coestrellas en los proyectos de Can Yaman no es casualidad. Pensemos, por ejemplo, en Demet Özdemir. Aunque su relación en la vida real haya sido objeto de mucha especulación, lo que es innegable es la química explosiva que compartieron en la serie Erkencikus. Demet, con su energía vibrante, su espontaneidad y su talento innato para la comedia romántica, se convirtió en la pareja perfecta para Can. Lo que sorprendió de Demet Özdemir, más allá de su belleza y su carisma, fue la autenticidad que aportó a su personaje Sanem. Logró transmitir las inseguridades, las pasiones y la evolución de una joven que pasa de ser una ayudante sin pretensiones a una mujer empoderada. Su capacidad para conectar con las emociones del público era palpable, y a menudo, eran sus reacciones, sus gestos sutiles, que hacían que la historia cobrara vida de una manera aún más profunda.
No solo seguíamos la trama, sino que sentíamos la alegría, la tristeza y la esperanza de Sanem. Y aquí es donde reside la magia. Can Yaman es un actor que atrae miradas, que tiene una presencia magnética. Pero para que un proyecto sea realmente exitoso, necesita un equilibrio. Necesita coestrellas que no solo estén a su altura, sino que puedan aportar un contrapunto, una dimensión diferente a la historia. Y tanto Diletta Leotta como Demet Özdemir han demostrado tener esa cualidad. Han sido capaces de mantener un duelo interpretativo, de crear diálogos que fluyen de manera natural y de construir relaciones en pantalla que se sienten genuinas. Lo interesante de estas coestrellas es que en muchos casos, no eran nombres tan conocidos internacionalmente como Can Yaman en el momento de sus colaboraciones. Sin embargo, su talento y su entrega en las producciones con él les catapultaron a la fama, demostrando que la combinación de un actor carismático con compañeros talentosos puede crear una sinergia explosiva. Han sido capaces de captar la atención del público, de generar conversaciones y de ganarse un lugar en el corazón de los espectadores. Y esto nos lleva a pensar en el proceso de selección de los elencos. ¿Qué buscan los productores y los directores cuando eligen a las coestrellas de Can Yaman? Obviamente la química es fundamental. Pero también deben buscar esa chispa de talento, esa capacidad de sorprender, de aportar algo que vaya más allá de lo esperado. No quieren a alguien que simplemente cumpla un papel, sino a alguien que pueda dialogar con el protagonista, que pueda crear momentos memorables y que pueda hacer que el público se enamore de ambos personajes. En el caso de Diletta Leotta, su incursión en el turco fue una apuesta arriesgada, pero que demostró ser acertada. Lejos de ser una simple belleza que acompañaba al protagonista, se enfrentó al reto de la actuación con seriedad y profesionalidad, logrando una interpretación que sorprendió gratamente. Su capacidad para meterse en el papel y para construir una relación compleja con Can fue un punto fuerte de la serie, y muchos coincidieron en que su aportación fue crucial para el éxito del proyecto. Y no podemos olvidar a otras actrices que han trabajado con Can Yaman en diferentes producciones, cada una aportando su propio estilo y su propio brillo. Si bien Diletta y Demet son quizás los ejemplos más sonados por la intensidad de sus colaboraciones y el impacto que tuvieron, es importante reconocer que en cada proyecto, Can Yaman se rodea de talento. Actrices que con su dedicación y su profesionalidad, han contribuido a crear esas historias que nos atrapan y nos hacen vibrar. Lo que estas coestrellas tienen en común es esa chispa de autenticidad, esa capacidad de conectar con las emociones del público y de crear personajes que se sienten reales. No se trata solo de memorizar diálogos y de seguir un guión, sino de infundir vida a los personajes, de aportarles matices y de hacer que el público se identifique con ellos. Y esto, mis amigos, es lo que verdaderamente marca la diferencia en una producción. Así que la próxima vez que vean una serie o una película protagonizada por Can Yaman, les invito a mirar más allá del protagonista. Observen a sus coestrellas, analicen sus interpretaciones, descubran la magia que aportan a la historia. Se sorprenderán de la cantidad de talento que hay detrás de cada escena y de cómo estas actrices, con su dedicación y su arte, han logrado sorprendernos y conquistar nuestros corazones junto a él. En resumen, el éxito de Can Yaman no solo reside en su propio carisma y talento, sino también en la habilidad para rodearse de coestrellas excepcionales, capaces de crear una química poderosa y de ofrecer actuaciones que cautivan y sorprenden. Hemos visto cómo actrices como Diletta Leotta y Demet Özdemir, entre otras, han demostrado un nivel de profesionalismo y talento que ha enriquecido sus proyectos y las ha posicionado como figuras destacadas en el panorama actoral. Estas colaboraciones son un claro ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la elección acertada de los elencos pueden elevar una producción a un nivel superior. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta revelación sobre las coestrellas de Can Yaman tanto como yo. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus coestrellas favoritas de Can Yaman? ¿Hubo alguna actuación que los sorprendiera particularmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta que nos anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.